Esperen que... Bien. Bueno, les quería preguntar, ¿qué onda? O sea, ¿hay algo que quisieran ver, que quisieran saber? Aunque sea para tener una idea y ver si podemos abordar algún tema. O sea, yo ya tengo preparada la clase de hoy, no es que estoy tirando, pero por ahí capaz que quedó algo que querían hablar o alguna cosa y como todavía por ahí estamos esperando que terminen de entrar todos, podemos hablar de eso. ¿Hay algo en particular por lo que se anotaron, que les gustaría hacer? ¿Qué onda con eso? ¿Alguien Hola, tiene algo para contarme? Hola Iñaki, contame, a ver. ¿qué tal? No sé por qué no me funciona la cámara hoy, pero bueno. Eh, Justo ayer vi la clase porque la última pues no había podido estar y me surgió una duda, pues yo hace muchos años me había empezado a meter a ver circuitos en internet y todo eso. Eh, y me acuerdo que si bien nunca me sumergí del todo, me ponía a leer y veía que había muchos como componentes o más bien los integrados y todo eso que se decía que, viste, era difíciles de conseguir o de reemplazar y todo eso. Eh, y ayer me metí en una de estas páginas que pasaste o blogs. eh, y me acordé de eso, porque, no sé, me puse a ver los planos y vi y dije, uy, ¿qué onda los integrados y todo eso? Y mi duda va apuntada ahí, ¿qué onda? ¿Sigue siendo difícil algunas cosas de conseguir o está más tranqui? O sea, mira, hay un poco de todo. Por un lado, hace un tiempo, o sea, ponerle así 10 años, era muy difícil importar algo. O sea, o sea, realmente era difícil de verdad, como explicarle a la aduana que querés pasar un integrado para hacer Era como eso, era un quilombo. Hoy en día son mucho más flexibles los envíos de las cosas que no se consiguen y por ahí se consiguen afuera. Pero a la vez hay mucho componente trucho, que es algo con lo que estuve lidiando este último tiempo. Por ejemplo, eh, hace un tiempo, bueno, yo vengo dando talleres de pedales hace un montón y hace el otro día, o sea, la semana pasada terminé de dar uno en el que, bueno, es como la última clase, todos nos tienen que andar el pedal, bueno, listo. Y había un modelo que yo lo había sacado, que es el RAT, justamente porque tiene un transistor que es difícil de conseguir. Eh, y además porque me había pasado que la vez anterior a esa, dos alumnos habían hecho el RAT y a los dos les habían vendido transistores falsificados. Y para mí como profe es realmente muy difícil explicarle eso a alguien porque lo paga como real, llega a mí, le digo no anda, no se consigue encima, es como complejo, es una situación que para mí es muy compleja porque yo no tengo un justificativo de decir no anda por esto, no anda por lo otro. El transistor es falso porque no anda, o sea, directamente no prende, no hace su función. Y eso es algo con lo que sí lidiamos. Dentro de las páginas que mandé a lo último, hay un foro, que es un foro de electrónica que está más que nada basado en Sudamérica y sobre todo en Argentina, aunque hay gente de Perú y de otros lugares. Está más orientado a pedales, que eso es otro tema, porque síntesis, por ejemplo, no hay mucho, o sea, por ejemplo, no hay mucho foro de síntesis argentino. Hay mucho foro de síntesis europeo y americano y así, bueno, americano, estadounidense, porque americanos somos todos, pero como que no hay ese, como demasiada data o una comunidad que te pueda ayudar. Porque en realidad lo que pasa es lo siguiente. Hay reemplazos. De hecho, hay páginas en donde vos podés buscar reemplazos. Ahora, el tema es que esos reemplazos a veces tienen que coincidir con varias cosas. Lo primero es el pinout. A ver, ya que estamos, les voy a compartir algo. A ver, esperen que lo busco primero, yo les comparto. Por ejemplo, cuando yo digo pinout, algo leo de esto. PT 2392 y escribí como el orto. Bueno, a ver, esperen que les comparto y vamos buscando mientras les comparto. Mm, compartir. Me mata que Ceci está en el espacio. Acá está. Bueno, acá tenemos lo que sería Google, ¿no? Busquemos Pinout.
Entonces acá va a aparecer el datasheet. En general hay un montón de páginas que tienen datasheets. Datasheets quiere decir todo el archivo con toda la información de ese dispositivo. Y acá te dice, bueno, por ejemplo, te lo separa por la fábrica, ¿no? Y lo abrís y te lo va mostrando. A ver si me lo deja ver. Ay, no me digas que lo tengo que. Ahí está. No. Ven, por eso no quiero abrir nunca la primera, porque siempre la primera es como que te hace pagar. Eh, Vamos de nuevo. Datasheet. Mm. A ver si acá me lo da. Hay algunas. La verdad que esto a veces se me complica. A ver. Bien. Acá está. No. Bueno, acá abajo me deja ver el datasheet, ¿no? Entonces vos entrás y, por ejemplo, lo primero, lo más importante es lo que se llama el pinout, que significa que las patitas tienen una función y que vos puedas ver cuál es la función que tienen. Lo que pasa cuando vos buscas un reemplazo es que por ahí vos tenés estas mismas funciones ordenadas en otras patas. Y eso es un re problema porque cuando querés poner en el lugar donde está, tenés como que recablearlo, hacer una placa aparte donde montar y que puedas poner pin por pin a la placa siguiente. Eso es una paja, pero yo lo he hecho. Em, lo importante por ahí que nos interesa a nosotros del datasheet siempre es dónde tiene la alimentación, que es este BCC, y dónde tiene la tierra, que son estos dos. ¿Sí? Entonces, vos, si medís acá, vas a ver, este integrado se alimenta con 5 volts. Tendrías que ver, ahora hoy vamos a ver tester en particular, tendrías que ver que te diga 5 volts, o sea, que esté alimentado por 5 volts cuando lo conectes. Esa es la data que a vos te interesa por si no te anda, por ejemplo. En este caso, este integrado se consigue, que es un integrado para hacer delays o hacer ecos, digamos, no, reverse, ¿sí? Lo podés conseguir, listo, perfecto. Ahora, si no lo conseguís en esa situación, ponele, buscas algo. A mí me pasa, con los pedales es más fácil porque venís acá y pones, ya les mostré, pero por ejemplo, pones acá en la lupita, esperen que creo que me la están tapando ustedes, sí, ahí está. En la lupita pones, no se ven acá, reemplazo de 3904, se ve que ya lo estuve buscando. Y acá vas buscando, ¿ves? El reemplazo del 3904 es del J201 también. Y puedes ir viendo algunas cosas para reemplazar. Y eso aplica, o sea, casi siempre las cosas de pedales también se hacen, o sea, los mismos componentes también se usan en síntesis, entonces dentro de todo por ahí no es necesario como buscar específicamente algo en síntesis. Y después está el foro de sintetizadores de modulares, que es síntesis modular o algo así. Miren que, mm, síntesis modulares. Ah, acá está. Bueno, acá hay un grupo que está basado en Argentina, pero no es muy activo. El otro que les mostré publican todos los días, o sea, todos los días alguien algo. Este ya es como que ayer, bueno, como que tiene algunos, pero la mayoría de esta gente no arma, aunque hay un montón que sí arman. Se dedican más a vender, comprar, como esa onda, y algunos arman y te pueden guiar, pero no es tan común, digamos. Así que bueno, sería como la data. Y si no, obvio, siempre puedes buscar en foros yanquis, pero como que ese tema es que los yanquis tienen acceso a otras cosas que nosotros no, entonces estamos de nuevo como en la misma, ¿no? O sea, es medio complejo, pero se puede. O sea, en general se consiguen los reemplazos, ¿sí? Lo que te puede pasar es que de repente compres uno y no ande. Y digas, me cagaron. Eso probablemente pase. O sea, lo que voy es que a mí me ha pasado y también me ha pasado que, por ejemplo, no sé si conocen el foro Argensint, que es como un foro de gente de sintetizadores de acá de Argentina,
es el foro más grande sobre eso. Hay gente que viaja todo el tiempo y que es como que está en medio tema, entonces vos por ahí le puedes poner componentes y te los traen y no te cobran tanto y qué sé yo. Yo he hecho esas movidas mediante Argencity y no mediante el otro foro, digamos, porque también, como en Argencity lo que tiene es que como gente que todo el tiempo está en contacto, más o menos se conocen, entonces si yo le paso por PayPal tanta plata, el chabón no anda dudando si le voy a pasar, si lo voy a cagar y qué sé yo, que es algo bastante común porque está como mi historial, vos pones mi nombre en Argentina, se alternan 80 posteos de distintas cosas, que alguien que está hace un montón, digamos. Como que esa es la idea de estar en Argentina, digamos, que más o menos se conozcan. Así que esa sería como mi respuesta a eso, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere contar algo? Todavía tenemos un ratito. Si alguien me quiere contar por qué es lo que quieren armar, en qué están interesados, interesadas, algo de eso, A no mí se me peleen, copaba, chicos. o sea, me metí en el curso más que nada por los pedales y vi como, no pude ver bien circuitos, no tuve tiempo, quería traer algo para esta clase, pero no me dio. Pero vi en base a lo que mostraste como que varios fuses como que tenían muy pocos componentes, capaz es algo amigable para encarar, ¿no? Es re Así que amigable. O sea, lo primero que armé en mi vida fue un fuzz y es bastante fácil de que te termine andando, inclusive sin tener que hacer el PCB. Entonces es algo que yo recomiendo como para arrancar, arrancar por ahí. Siempre busquen plaquetas y cosas chiquitas y una vez que, porque lo importante de ahí es que ustedes entiendan, bueno, primero que tiene que cerrar el circuito, que no tiene que haber cortocircuitos. Como una vez que entiendan todo eso y que lo puedan testear y que lo puedan pasar, ya después es mucho más fácil. Pero tengo muchos alumnos que quieren arrancar por, che, me quiero hacer un looper. Bueno, amigos, acá. O sea, hay un camino re largo hasta eso, ¿entendés? Entonces, como que a veces otra de las cosas que me pasa, por ejemplo, con síntesis modular, yo he tenido muchos alumnos que querían venir a hacerse un síntesis. La verdad que para mí no es lindo decirle a alguien, che, no, eso no se puede, porque todo se puede, o sea, no es mi idea jamás decirles eso no se puede. Pero sí hay una cuestión de que es muy complejo como para arrancar, porque para hacer un solo VCO, digamos, de un sinte modular, o sea, un VCO de un sinte modular tiene 4 formas de onda. O sea, cada uno es un circuito distinto, o sea, ya de por sí es una plaqueta así. Y es como complejo. Y ahí recién tenés el BCO que hace pi, nada más. O sea, no es que hace algo más. Tenés que tener algo que controle eso, algo que lo amplifique, que lo. Entonces es como, además de todo eso, primero tenés que tener el case y la fuente, porque no vas a tener ni dónde montarlo, ni cómo probarlo, ni nada. Entonces también está bueno reconocer como las distintas formas y obvio que todo se puede, pero sí con, bueno, dedicación y tiempo, o sea, no es tan simple como que sí, uno un par de cables y un par de cosas y sale andando. Es complejo, e inclusive en el tema de los modulares es complejo porque también tienen calibraciones, que eso es como otra parte, porque vos hacerlo andar, pi, anda, perfecto, pero después hacerlo afinar con tu banda, bueno, eso es otro mambo. De hecho, yo el otro día estuve acá remambeado un montón de tiempo porque vieron cómo hace un frío de la mierda, están todos los vecinos dándole a la luz y mi fuente no es tan regulada, está regulada a 220 y tenía 210 y el cinte me hacía ¡boom! Buah. Y de repente se escuchaba bien y de repente se iba como, no sé, una nota para abajo y vieron que las desafinaciones en los sintes se sienten una bocha y era como que tenía que parar, tuve que sacar la estufa de esa fase, ponerla en otra, como toda una movida, porque justamente tienen esos mambos. Así que, bueno, nada, sepan que viene por ahí el mambo. Más que nada, que lo piensan como una escalera y vean. Inclusive, o sea, mi idea de esto es que podamos seguir en contacto. Si ustedes me dicen, bueno, ¿me recomendás algo? Yo recomiendo. Lo que sí, los fines de semana no me manden mensajes tipo, ¿qué? Porque los fines de semana es como que es el único momento que yo digo, primero porque ensayo todo el domingo, o sea que el único día libre que tengo realmente es el sábado. Y la realidad es que yo no mando administrativamente nada los fines de semana, así que espero que no lo hagan conmigo. Pero bueno, nada.
estoy reabierta a que me digan, che, quiero arrancar esto, ¿qué me conviene? O sea, ¿tenés algo para sumarme? Y yo voy a tener un momento en algún momento para contestarles y decirles, bueno, vamos por acá, como que es la idea, digamos, que esto sea una guía. De una, mil Bueno, gracias. ¿alguien más quiere contarme algo? No, bueno, uy, perdón. Yo Está bien, arranqué vamos con Pili porque primero. el año pasado y este empecé en un Media Lab acá en Neuquén a experimentar y estamos como full experimentación y armamos el año pasado Atari Punk y como era todo muy lindo, aprendías a leer visualmente el dibujo del circuito, pero que en cierto punto o en el fondo era como, bueno, estoy conectando porque me dice que tenga que poner esto acá y no entendía muy bien qué estaba funcionando el circuito. Así que a partir de ahí fue como, bueno, tengo que empezar a investigar más qué hay detrás, por qué tengo que conectar esto acá o por qué funciona así, qué pasa si este circuito lo quiero mejorar o cambiar o en vez de poner un no sé, ¿cómo se llama? Capacitor, por ejemplo. Sí, no, una perilla, en vez de perillarlo quería poner un sensor de luz, entonces, ¿cómo cambiar esas cosas en vez de seguir sí o sí todos los pasos? Y a partir de ahí como que vi esto y como de lleno. Bueno, mira, o sea, como que hay todo un tema que por ahí no lo vemos acá, que es, bueno, diseño de circuito. Que eso es como más complejo porque de verdad implica que primero que estés familiarizado con los componentes, que tengas una idea y que además vieron que yo la clase pasada expliqué todos los componentes por arriba, porque después si entramos, Mm, por ejemplo, en la parte de transistores es un mundo gigante. Necesitaríamos 8 cursos para verlo todo, que de hecho además necesitaría aprendérmelo todo, pero sí hay una cuestión por ahí con los integrados que por ahí si te sirve como un consejo, bueno, los integrados funcionan bajo unas compuertas lógicas, ¿sí? Y una vez que entiendas un poco las compuertas lógicas, por ahí se destraba un poco ese conocimiento, porque por ejemplo, lo que tiene la Atari Punk es re loco. El circuito del Atari Punk tiene un 556, que es una compuerta lógica que solo arma cuadradas. O sea, la única forma que tiene es de armar cuadradas. Entonces lo que hace es que cuando vos le entregas un pulso positivo, te lo pasa negativo. Entonces lo que pasa es que entre una resistencia y un capacitor se turnan todo el tiempo dándole un positivo y un negativo a la compuerta lógica y eso genera una onda cuadrada que se va moviendo a través del tiempo. Entonces, ujú, eso nomás lo que hace es que vos tengas una forma de generar cualquier señal de onda cuadrada y después además generas otra con el mismo circuito y la modulás, digamos. Que claro, eso lo que tiene es que es una mierda esto. Pero como que no es solamente que tenés que saber de electrónica, sino que tenés que entender síntesis. Yo creo que son dos cosas que van de lado. ¿Por qué? Porque en síntesis vas a ver todo lo que tiene que ver con formas de onda y modulaciones y otras cosas. Y una vez que sepas lo que querés bien de ahí, lo puedes aplicar a la electrónica. Pero si vos no entendés esa parte, como que es complejo que llegues a querer algo que no conoces, ¿entendés? Entonces, por ahí está bueno como introducirte un poco más en lo que es la música electrónica o la teoría electrónica y después pasar a la electrónica formal, o sea, lo que sería circuito. Porque justamente eso sí te va a permitir decir, che, a mí me pasa mucho, ¿no? Como que hacen una Atari Punk. Y el Atari Punk es re crudo, o sea, es un sinte que es re crudo, suena como por momentos que decís, bueno, cállenlo un poco porque de verdad te sí, cansa el oído. ¿Por qué? Porque las ondas cuadradas son muy picudas y te hacen bolsa el oído, o sea, de verdad eso que te molesta en el cerebro le molesta a los parlantes también. Porque la onda cuadrada al subir y bajar está todo el tiempo así, haciendo el parlante así, y es lo mismo que te genera en el oído, y obviamente con el tiempo te estresa. Entonces, si vos no sabes que existe la sinusoidal, por ejemplo, y decís, che, en realidad a mí me gustan más las sinusoides, nunca te vas a poner a fabricar sinusoides, porque es re fácil hacer una cuadrada al lado de hacer una sinusoide. Entonces, por ahí está bueno que como que le des forma
O sea, yo no sé cuál es tu búsqueda, ¿no? No sé si sos música, si te gusta más la parte, porque hay de todo, digamos. Hay gente que le gusta Sí, la yo música. soy diseñadora de sonido y ahí era como la experimentación también, bueno, era como todo un grupo y era también la idea de crear. Usamos igual los 555 Claro. y sí, era como, bueno, vamos a hacer ruido. Ahora sí estamos, bueno, dejemos de hacer ruido y vamos a hacer como cosas como más formales. De síntesis sí, o sea, tengo conocimiento desde el diseño sonoro, pero era como esta búsqueda de, bueno, porque en el 555 este pin va acá y este pin va acá, salvo los de alimentación, como el resto era como medio al azar, esto va acá porque dice el circuito que va acá, y como esa idea de también empezar a estudiarlos un poco más. Sí, o sea, es complejo porque hasta a mí me cuesta un montón todavía más o menos entender, pero bueno, es una cuestión de como un tiempo, ¿no? Yo creo que está bueno primero por ahí maquetar lo que querés lograr para diseñar y después buscar cómo llegar a ese lugar. Mm. Y también experimentar un montón. Yo cuando era chica hacía mucho circuit bending, mucho agarraba circuitos y los hacía mierda y qué sé yo. Y ahí encontré como qué era lo que me gustaba y por qué me gustaba la música que me gustaba también, porque como, bueno, en esa época en particular, qué sé yo, me gustaban mucho los Silver Apples, me gustaba mucho Dan Deacon, como cierta gente que no era como lo normal, digamos. Y como que después entendí que en realidad mi búsqueda iba por ahí y bueno, como que me fui más para ese lado, escuchaba mucho Animal Collective, como bandas que son muy loquillas, por así decir. Y bueno, igual en una época de mi vida, hoy en día no escucho nada que ver a eso, digamos, pero como que también está bueno como entender primero a dónde vas, experimentar desde ahí. Hoy vamos a ver algo de modificación de circuitos, que yo creo que algo vimos, pero lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bueno, Genial. ¿alguien más? Diego, vos querías hablar, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Ana? Buenísimas las clases, o sea, genial me pareció. Eh, y saludos a todos los compañeros. No sé si se escucha bien porque estoy Sí, sí, medio se así escucha. para atrás con el sonido, ¿viste? Con el tema de las clases. Por eso no salí en las obras y todo. Tranqui, tranqui. Eh, Me pareció genial cómo abordaste las clases en cuanto a esto, ¿viste? Me pareció genial. Y por eso te preguntaba por mensaje en el grupo, porque mi hija estaba interesada en lo que era síntesis granular, pero para aprender desde cero, ¿viste? O sea, nosotros tenemos síntesis y ese tipo de cosas, pero para explicarle de cero, ¿viste? Tipo, uno toca, o sea, yo toco hace un montón de tiempo, mi esposa también, y ese tipo de cosas, pero por ahí para explicarle de cero es como explicarle a alguien tocar la guitarra y vos tocas improvisado, ¿viste? O sea, en ese tipo de cosas te preguntaba si hacías un curso, estaría re bueno que hagas un curso como este, pero de síntesis granular, eh, no de síntesis granular, perdona, de síntesis modular. Mira, Eh, como cursos de síntesis modular, o sea, hay un tema. Cursos de síntesis modular hay dando vueltas. Por ejemplo, Ceci mismo te contestó que ella da cursos y está re bueno eso también porque hay comunidad acá, digamos, una forma de eso. Y también, por ejemplo, Banchek también da cursos de síntesis que los da para estudio urbano y eso. Pero es distinto, por ejemplo, lo que es síntesis modular de síntesis granular. Justo síntesis granular en particular es como el último orejón de la síntesis, como lo último que salió, que es básicamente sampling en mínimas porciones, digamos. Entonces, justo la temática de síntesis granular es difícil que la vean en síntesis modular, porque en síntesis modular se suele ver más cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo funciona un síntoma modular, digamos que son distintas partes, y en la granular se aplica todo eso, pero la forma de donde sale, o sea, la fuente general de eso, termina siendo casi siempre digital. O sea,
es difícil hacer síntesis granular con un dispositivo analógico. Casi siempre es un dispositivo digital que, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho que para mí podés llegar a generar algo similar a síntesis granular, es el microsample, perdón, el Volca Sample de Core, que lo que hace es que vos subís un sample y lo puedes hacer súper chiquito y eso lo puedes repetir a lo largo del tiempo y ahí generas tu propia onda con una muestra mínima. Y si no, directamente te convienen programas web para que ella experimente, porque después los síntesis de síntesis granular son otros completamente distintos a los comunes, digamos. De hecho, a mí me llama la atención de que como que haya sido algo que se experimentó un montón en 2010 por ahí, y hoy en día ya no siguen saliendo como de fábrica un montón de cosas de síntesis granular. Em, Porque tiene una cierta limitación, digamos eso. Pero si le interesa Para que síntesis modular, no me equivoqué yo al decirte sí, granular, pero era modular, porque claro, sí, la síntesis granular es como más complicado en el sentido de lo que explicás vos, pero no, lo que te decía yo, inclusive me equivoqué al decirte, porque te escribí por el foro, va por el por WhatsApp. el WhatsApp, Era si, claro, si dabas algún curso de cursos de síntesis granular como de modular. modular, si dabas vos como das este, porque estaba bueno, ¿viste? Como lo explicás vos, el modular, digamos, que vos lo manejás re bien, no el No, o granular, sea, porque el nada que ver. armado, yo doy cursos de armado porque en realidad estoy más en contacto con eso. Y porque es algo que casi nadie da. O sea, de hecho, la gente que armamos acá, damos cursos de armado, en el país somos tres, cuatro personas. Nos conocemos Claro, bastante, digamos. Eh, Después, cursos de síntesis hay para dar. Yo te recomiendo las clases de CSI, seguro que te puede ayudar. Pero más allá de eso, también hay otros que se dan grupales, o sea, que se dan en lugares, como por ejemplo el de Van Shake, que lo da el estudio urbano y creo que es virtual, que eso también. Y si no, bueno, siempre está la posibilidad de ir a aprender a la fiesta, la siesta del fauno, la fiesta del fauno. La siesta del fauno, que es como que es un lugar que es como la cumbre de eso, que igual todo tiene como costos, digamos, dependiendo de dónde estás, de cómo querés que te dé, porque bueno, obvio, ir a la fiesta del fauno. A la siesta del fauno es como, bueno, ir a tocar con los mismos sintes con los que soldó Moog, digamos, directamente, ¿no? O sea, obvio tiene eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo en algún momento, lo más probable es que si en algún momento doy síntesis, sea más anclado a lo que tiene que ver con el armado y después por ahí abordemos alguna cuestión de ondas y eso. Yo soy prácticamente una licenciada en artes electrónicas y tuve todo una formación de síntesis que me la dio el mismo Ernesto Romeo. Entonces es como que dentro de todo lo entiendo y lo conozco y por eso toco como hablar, justamente porque tampoco es tan fácil. Es medio raro, siempre me reí de ese meme que es como que llega a Travolta y mira así. Bueno, habían puesto como un cinte modular y Travolta mirando, porque de verdad, vos ves un modular armando y hasta que vas viendo dónde carajo se unen las cosas, o sea, cómo está conectado, como que estás un rato hasta que lo entendés. Así que, es que bueno, nada, eso tiene. no, yo te decía más que nada porque me pareció copado todo lo que es la clase, éramos pocas personas y digo qué bueno cómo explicabas y digo qué copado, viste, para esto mismo, aplicarlo a eso, viste. Vos que encima sabés eh, una introducción, digamos, mínima, viste, tampoco Sí, mira, fue todo capaz que por algún día que me agarren buena y me subo a Twitch y hago clases. Cada tanto, pasa que ahora estoy medio ocupada, anduve con movidas familiares y qué sé yo, pero cuando vuelva a estar bien del todo, calculo que volveré como que lo de Twitch está bueno porque es medio a la carta, es como los que se conectan me preguntan cosas y vamos viendo y es como esa onda, lo que sale en el día y bueno.
También porque en su momento quería como armar una plataforma ahí. Hoy en día capaz que no es tan rentable, pero es algo que se hace por divertirse. Yo también como que vengo muy de la escuela de la información libre, entonces nada, como mínimo tiene que haber como una circulación de eso para mí. Así que bueno, quiero empezar Yo con la clase. ¿Alguien más? Decime, Diego, igual si te quedó algo. No, que digo, yo vengo de tocar guitarra, pero calculo que hay gente viste, que yo mismo me interesé de tocar guitarra con lo granular y todo eso para lo que es síntesis modular, ¿viste? Y calculo que hay gente como yo que se interesa en chupar la viola en cualquier lado, ¿viste? Como, Hay entonces, o módulos la para eso. música. Entonces, mi hija me veía enchufando cualquier cosa y bueno, le pregunto a la chica con la que estoy haciendo, que la tiene re clara, tipo, a ver si tira alguna de esas. Por eso te Bueno, pregunto a vos, pero después mandame de nuevo un mensaje para recordarme y te paso las opciones, que para mí da- hay. Yo igual, primera opción para mí es Ceci porque entiendo que, bueno, que acá ya tenemos una base, digamos, y está bueno eso, y me parece que es una re buena opción para aprender síntesis, pero también hay otras opciones. Bueno, yo no soy como la epítome de la síntesis, como que hay un montón de gente que sabe lo mismo que yo y seguro que te puede, después te puede ayudar. genial, gracias, Ana. Bueno, vos, Omar, ¿tenés algo para contarme? No mucho, la verdad, pero sí agradecerte las clases porque la verdad me sirvió mucho para proyectos que tengo en mente hacer. O sea, los Atari, los Fuse, es como algo que tengo muchas ganas de adentrarme, pero más que nada, mi ambición más grande es armarme un modular bonito, lindo y es como nos gusta a todos, bien ruidoso. O eso me imagino. Y nada, eso, agradecerte las clases porque la verdad me recibió. Bueno, quizás algún día haga algún encuentro como para... Ustedes si me siguen por redes sociales, yo todo lo que hago lo publico ahí. Por ahí en algún momento hacemos algún encuentro como para tener una base para arrancar eso, que tendría que ser la fuente y qué clase de proyectos. La fuente es re importante, como que la parte de la fuente es importante porque eso va a decidir qué tipo de situación vas a arrancar y a partir de ahí buscar proyectos en base a eso. Pero... Es importante porque la fuente es básicamente como la entrada al modular. Si vos no tenés fuente, no tenés dónde montarlo, no tenés nada, como que no hay forma de conectar eso. Como que terminan siendo módulos que quedan ahí. Como yo arranqué así igual, no tenía fuente. Hice primero dos módulos y dije, ¿y esto cómo lo prendo? Bueno, y fui a hacer la fuente. Pero igual sí sabía qué clase de módulos quería. Si quería un euro, si quería 5U, eso, todo eso sí sabía. Y fui por el clásico, porque como yo había aprendido desde el clásico, me gustó más también la idea de que sean como grandes, como una cuestión grande de moverlo. Obviamente que después cuando vas a tocar te querés pegar un tiro, ¿no? Porque tenés que llevar o sea, de verdad, el modular entra atrás en el auto y no va nadie más. Una vez se quiso subir uno y no entraba. O sea, se quedó sentado tipo así arriba del modular, decí que le desconecté todos los cables porque si no, no entra nadie. O sea, ese es el tema. Así que bueno. ¿Vos, Ceci, qué onda? ¿Tenés ganas de armarte algo? No sé, se escucha. Me mata que ya tiene toda la nave ahí armada. Hola, ¿se escucha? Ay, Pasa que ¿se estoy escucha? con mi consola que anda medio mal. Estamos con el tema ese del el derecho. Sí, estuve haciendo el trabajito de limpieza y la rescaté hasta mitad de volumen. Va, Bueno, después, es si para algo. tocar en vivo, no la puedo usar porque explota. Eh, no, mi plan es hacerme un modular, mi sueño va. Pero me cuesta un poco la parte electrónica. De hecho, tengo ese que me hice en tercer brazo con Manu Un Osorio. WSG. Sí, me dejó de andar hace unos meses
y lo abrí, volví a soldar, pero soy medio mala soldando y ahora funciona, está bueno, pero no podría volver a hacerlo. Como que tengo que tener un mentor, alguien que me vaya guiando. Así que si haces un curso de eso, un taller de eso, yo me reanoto. Porque no Bueno, seguí con Manu porque es presencial y bueno, desde acá. no, sí, sí, yo eso es algo que la primera vez que di mi clase virtual, como que en estudio urbano de repente tenía gente de Jujuy, de Tierra del Fuego, de todos lados, y dije, no, pará, si hay algo que está fallando acá, músicos está ahí en todo el país, no solo en Capital Federal. Yo encima soy de provincia, o sea, yo tampoco es que soy de capital, y de hecho me encantaría armar un taller acá, y he tenido talleres acá en el oeste de pibes que se tomaban 3 colectivos para venir, que de hecho se terminó antes de la pandemia justamente por eso. Así que en algún momento seguramente volveré y una de las mis opciones era hacer kits en algún momento, mínimamente como de la información y la plaqueta y que ustedes consigan los componentes, eso. Pero bueno, lo tengo que diagramar un poco mejor en la cabeza. Primero voy a sacar el libro y después del libro haré eso. Porque creo que con el libro sería más fácil decirles, ah, bueno, si no entendiste esto, lee tal página y listo, ¿entendés? Como creo que ahí arrancamos. Así que bueno, vamos a arrancar porque si no se va a hacer tardísimo. Em, Hoy empezamos por plaquetas, ¿sí? Bueno, esperen que, a ver, alguien me escribe acá, el chat. Bien, lo pongo acá. Bueno, hay una cosa que yo ya les había dicho en otro momento, que es el hecho de que yo considero que armar plaquetas es básicamente como una forma de generar una cierta independencia de las personas que hacen los cursos. Pues yo considero que una vez que sabes armar plaquetas, ya cualquier proyecto está un paso más cerca, justamente porque tiene esta cuestión de que como que generalmente los lugares que dan, te dan la plaqueta y vos lo armás, digamos. Y armarlo es bastante más fácil que armar la plaqueta a veces. Pero una vez que armás la primera plaqueta, te das cuenta que es una boludez y lo que hago yo en general es que junto todos los proyectos que quiero hacer en meses y hago un solo día todas las plaquetas. Entonces ensucio un solo día todo, agujereo un solo día todo y eso hace que después yo diga, ah, tengo que armar tal cosa y ya tenga la plaqueta lista, ¿sí? Entonces, bueno, esta es como el camino que yo logré dilucidar para armar plaquetas. Bueno, las placas son de cobre y lo que vamos a hacer es como un esqueleto de líneas que van a unir los componentes, ¿sí? Entonces, para todo esto vamos a necesitar algunas cosas. Em, Existen un montón de métodos para armar plaquetas, ¿sí? Yo el que le voy a mostrar a ustedes es el clásico método sudamericano para armar plaquetas. Porque hoy en día también hay un montón de CNCs, por ejemplo, que están re de moda, las impresoras 3D, los CNC, los cortados, todo eso. Hay gente que arma plaquetas con CNC y vos le mandás la plaqueta y te mandan el coso. Pero bueno, eso es como pagar. Y a la vez eso es no generar independencia de alguna forma. Entonces ahora para mí es importante mostrarles esto. También si, por ejemplo, son serigrafistas, también hay formas de hacer plaquetas, pero como todo en la serigrafía es como que tenés que hacer un montón de plaquetas de lo mismo, como para que te valga la pena, ¿no? Hacer un chablón y todo eso. Yo también soy serigrafista, o entre las 800 cosas que hago en mi vida. Em, y nunca lo terminé haciendo porque de verdad necesitaba hacer un montón de plaquetas. O sea, para hacer un chablón mínimo tenía que hacer 20 o 30 impresiones que valga la pena y no tenía que hacer 20 y 30 del mismo módulo. Entonces también es como que una cosa es producir para uno y otra cosa es producir en masa. Si tuviesen una marca, re valdría hacer esta cuestión de la serigrafía. Em, Así que ahora vamos a aprender lo que es el método del planchado, que es básicamente hacer esto con una plancha de la casa. O sea, yo sé capaz que hoy en día ya no tienen tantas planchas en su casa. Yo, por ejemplo, le pido la plancha a mi mamá para hacer esto. Y el otro día me llamó tipo, ¿ya vos tenés la plancha? Ah, es cierto. Así que nada, es la plancha común, cualquier plancha, digamos. Una vez me preguntaron si se podía hacer con una plancha de remeras, ¿vieron las que está para estampado de remeras? Y yo creo que sí, no lo probé, así que nada, lo digo para que lo sepan.
Bueno, hay una lista de cosas que tienen que tener para hacer este método. Y esa lista está escrita acá justamente para que ustedes junten las cosas antes de hacer el método, porque si no, lo que va a pasar es que estén en medio y digan, ah, pero eso no lo tengo. Y al pedo todo, ¿entienden? Entonces, como que todo lo que está en esta lista es algo como que es necesario para hacerlo. Creo que si no fuera necesario no estaría en la lista. Bueno, en primer lugar, la placa virgen, que es una plaqueta de cobre de un solo lado. Ojo, porque hay plaquetas que tienen cobre en los dos lados, que es para hacer plaqueta doble. Es como otro paso más de la electrónica de eso. Nosotros vamos a usar la que es placa virgen Pertinax de una fase, o sea, tiene un solo lado. Y listo. Y, no es, y a veces me dicen, bueno, ¿pero qué tamaño? Bueno, el mínimo tamaño que tiene que tener es el tamaño de la impresión que van a hacer. También puede ser grande y que la vayan recortando, ¿sí? Así que no es pueden comprar una placa más grande o sea, mientras más grande la placa, más barata, o sea, más barata en cuanto al precio-calidad. ¿Qué quiere decir? Que por ahí una de 5x5 sale 3 lucas y una de 10x10 sale 8. Y en una de 10x10 entran un montón de 3x. O sea, a eso voy, que entran, pueden hacer un montón de más de cosas, ¿sí? Bueno, por otro lado, en la misma electrónica les venden el perclouro férrico. También se venden químicas industriales, ¿sí? Ahora vamos a hablar del percloro férrico. Por otro lado, la impresión. ¿Se acuerdan que el otro día vimos, entramos a las páginas y ahí mismo tenían la impresión? Bueno, pues eso mismo lo pueden imprimir. Pero hoy voy a subir algunas para que tengan, por si ustedes en algún momento se les pinta hacer esto, mando ya escaladas, por ejemplo, la del FUS, la del RAT, la de algunos pedales, algunas cosas que yo ya tengo hechas para que las tengan a mano. Y después ustedes si quieren eso lo tienen que imprimir. Bueno, ustedes cuando tienen la impresión, por ejemplo, si la bajan de Tonepad, ya viene despejada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven las letras van a estar en formato negativo, ¿sí? O sea, lo tienen que ver al revés. Pero si en algún momento ustedes bajan un circuito, generalmente tienen letras y lo ven y lo leen bien, es porque no está espejada. Y eso lo tienen que espejar para hacer este proceso, ¿sí? Eso quiero que quede bien en claro. Casi siempre toda la gente que hace circuitos tiene en cuenta esto y lo que hace es justamente ponerle letras para que no se confunda. Entonces, siempre que ustedes vayan, antes de planchar, tienen que chequear que las letras estén espejadas, están al revés, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es el positivo y para hacer el positivo necesitamos sí o sí el negativo, ¿sí? Y se realiza en eh, en un papel de ilustración, que es este papel como brillante, ¿sí? Que ustedes lo ven, como el de la revista Viva, por ejemplo, en su época. Bueno, venía con un papel brillante, de hecho, si tienen una impresora toner láser en su casa y una hoja de revista Viva, lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, no es necesario. Yo lo hacía en algunos lugares así. Pero si no, con papel de ilustración, el más fino, no importa, el más grueso, el más fino, todos sirven. ¿Sí? Algunos van a tardar más, van a tardar menos. Papel de ilustración de cualquier grosor. ¿Sí? Y tienen que ver que sea brillante. ¿Por qué? Porque esa capa de plástico que tiene el papel, que está plastificado, va a hacer que la tinta no llegue al papel y después podamos pasarla a la plaqueta. Después, por otro lado, vamos a necesitar alguna agujereadora de mano. Esto incluye torno de uñas, o sea, cualquier cosa que gire y le pueda poner una mecha, cualquiera. Porque como la plaqueta es tan finita, no es necesario que sea un super torno para hacer unos agujeros. Con el más choto, o sea, la agujereadora más chota que tengan, lo pueden hacer. Eh, yo uso una que se llama Dremel, o sea, el Dremel clásico, que se usa en todos lados, pero también mi esposo tenía uno que le regaló el abuelo, un chotín, y anda bien. O sea, para esto no necesitan mucha potencia, eso voy. Después, virulana. La virulana es la que es esos rollitos de acero, ¿vieron? Esos que tiran como de partículas. No ese que se ve el rulito, sino ese que es como Ahora vamos a ver la foto igual. Bueno, alcohol, pero al 96. No alcohol 70-30, nada de eso. Alcohol al 96, lo más puro que se pueda. O sea, no usen isopropílico para esta cosa, que el isopropílico es carísimo. ¿Sí? Esto o el baratín nomás de 96 ya sirve.
Un tester. Un tester va a servir para chequear que la plaqueta nos salga bien. No es que lo vamos a usar activamente haciendo la plaqueta. ¿Sí? Plancha. La plancha de la ropa, cualquiera. ¿Sí? Lija para los bordes, por si quedan filosos o algo así. Cúter para cortar la plaqueta. Para cortar la plaqueta vamos a usar una regla y un cúter. Entonces pasamos varias veces el cúter y después le damos un golpe fuerte y se corta la plaqueta. ¿Sí? O sierra de metal. Con la sierra de metal también cortan plaqueta. O sea, pueden usar o uno o el otro. El cúter igual puede servir para otras cosas también. Bueno, acá va una. Dos contenedores de plástico. Deben ser más grandes que la plaqueta, porque obvio no voy a sumergir en un contenedor más chico, ¿no? Eh, Se van a usar a baño María, o sea, que necesito poder poner uno encima del otro, ¿sí? Y como va a contener un ácido, no puede volver a utilizarse nunca más. O sea, no usen un tupper que después pretenden volver a usar, ¿sí? Los dos contenedores que usan para esto van a ser específicamente para esto y nunca más se usan en otra cosa o pueden ser desechables, ¿sí? Yo los desechables no los desecho ni en pedo, los reuso hasta que se rompan, ¿sí? Así que eso también. La típica que se usa es la bandejita del lugar de comida por peso. Bueno, guardan esa bandejita y la vuelven a usar las veces que sea necesario, ¿sí? Lentes de seguridad para cuando agujereen. Si usan lentes, ya por ahí pueden zafar de esa. Casi nunca pasa nada, ¿no? Esto está puesto solamente como warning, ojo. ¿Por qué? Porque vamos a usar mechas muy finitas y suelen romperse. A mí jamás me lastimó una mecha de esas, se me rompieron 800, pero puede existir el mundo paralelo en donde vivo sin un ojo, ¿no? O sea, puede pasar eso. Perdón, que Eh, sí. no, que es muy peligroso el ácido también, con el tema de Ah, sí, los ahora ojos. va. Ahora vamos a hablar del ácido. Eso, tranca, tranca. Ok. Bueno, rollo de servilleta, el típico rollito Sussex, cualquiera, el que quieran. Eso lo tienen al lado todo el proceso. No lo vayan a buscar cuando, sí, ya lo tengo, está ahí. Porque cuando pasa el accidente, que se te cae un poco de ácido, se te cae algo, no, tenés que tenerlo al lado. Es como el trapo de serigrafía. En serigrafía vivís con un trapo al lado. Porque siempre es, cuando menos lo necesites, se desparrama algo. Bueno, lo mismo acá. El rollo de servilleta está en la mesa con vos. ¿Sí? Punzón o un clavo o algo con una punta fina. ¿Sí? Algo que puedan marcar los agujeritos. Mechas para agujerear metal. Las mechas para agujerear plaquetas son de 0,1 milímetro para los lugares donde van a poner un cable y de 0,8 milímetros para los lugares donde van a poner componentes. Si no consiguen de 0,8 milímetros, está bien que hagan todo con el de 1 milímetro. Pero tengan en cuenta que las islas de algunos lugares, o sea, como por ejemplo Tonepad, la isla donde vos tenés que soldar es medio chiquita. Entonces, cuando le hagas el agujero de 1 milímetro, te puede quedar poco espacio para que se pegue el estaño. ¿Sí? Por eso se recomienda la de 0,8. Ahora, si usan otros más menos quiere decir que de 0,7 sirve. ¿Sí? Por ahí, o sea, este de a medida puede variar 0,7, 0,9, así. ¿Sí? Pero en general 0,8 es la que más se consigue. ¿Sí? Em, bueno, tengan en cuenta eso, que depende también del plano. Si usted tiene un plano donde las islas las ven gorditas y lindas, ahora después por ahí podemos ver algún ejemplo. Todo bien, hagan con 1 milímetro, no pasa nada. Pero si es un diagrama muy finito como los de Tonepad, ahí sí pondría una mecha de 0,8. Bueno, algo para agarrar las plaquetas cuando están en el ácido. Pueden ser utensilios descartables como palitos chinos, tenedores de plástico, cualquier cosa que me permita a mí mover la plaqueta una vez que está sumergida en el ácido. No cosas de metal, porque si el percloro come metal, y ahora después les voy a contar una anécdota. Microfibra indeleble, la tipo Edding, de la que tiene la punta como un fibrón, esa es la mejorcita para esto. Después la que tiene la micro punta, esa a veces lo que hace es que te levanta la de atrás cuando volvés a pasar. Entonces yo no la suelo utilizar mucho, pero puede servir, depende de cómo. Y ahora lo vamos a ver en el proceso. Agua caliente,
vamos a usar. Flux en aerosol, que ahora después les voy a mostrar cuál es en particular. Un mantel o una superficie de taller que se pueda manchar, ¿sí? Y acá es muy importante que entiendan que este proceso que vamos a hacer va a haber agujereado, va a haber distintas cosas que ustedes de alguna forma pueden llegar a generar algún problema como en la superficie donde están trabajando. Dígase la mesa de mi madre, pobrecita. Bueno, la mesa de mi mamá ha sufrido mucho y he roto muchos manteles, muchas cosas con las que no estuvo muy conforme ella. Así que tengan en cuenta que siempre está bueno tener alguna. Yo uso maderas o cartones, ¿sí? Y trabajo ahí arriba, ¿sí? Tengan en cuenta que la mesa se va a manchar. Seguramente se va a manchar. Guantes de látex o ser muy cuidadoso. Yo no suelo usar tantos guantes, pero porque a mí vieron todas estas cuestiones de los descartables no me copan tanto. Pero si es la primera vez que lo van a hacer, usen guantes de látex. Al menos como para pasar, para ver qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Regla y tijera. Eso sería todo lo que necesitan para hacer este proceso. ¿Sí? Bueno, y acá viene el disclaimer. El perclouro férrico es un ácido y como todo ácido debe ser tratado con cuidado. Es un ácido que en particular come metal, pero además mancha las superficies donde se apoya, te mancha los dedos si lo tocas con los dedos, etcétera. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. Otra cosa que puede pasar, uso el perclouro férrico y limpio con la servilleta y lo tiro a la basura. Bueno, después saquen la basura, porque a veces los perros se comen la basura y capaz que está el coso del perclouro al lado de un hueso de pollo y el perro no le importa que haya perclouro al lado, ¿entienden? Sean cuidadosos con los niños, los gatos, todo lo que implique algo que no tenga idea de que eso es un ácido, ¿sí? Saquen la basura después de hacer esto. Este ácido no se tira en la bacha, ¿sí? Se limpia todo lo que se pueda con papel, pero no limpien o sea, por ejemplo, usan el bowl donde van a poner las cosas, bueno, después que lo vuelven a volcar, o sea, porque esto es reusable, ¿no? Esperen que voy a cambiar el. Ahí está. Esto es reusable, entonces lo van a reutilizar un montón de veces. Pero por ahí en el bowl les queda manchado, bueno, eso lo limpian con papel. Porque una gota de percloruro contamina un montón de agua, ¿sí? Bueno, se dice que 1000 litros de agua, inchequeable, qué sé yo. Pero a lo que voy es que limpienlo con papel y eso lo ponen adentro de una bolsa y esa bolsa adentro de la basura, ¿sí? O sea que eso esté como separado del resto de la basura también. Bueno. Em, Tengan cuidado con el perclouro férrico. Y otra cosa, cuando trabajen en elementos de taller, o sea, esto es un taller. Cuando trabajen en elementos de taller, vístanse para taller. No se pongan ropa linda, no se hagan los lindos, ¿sí? No se pinten las uñas antes de arrancar. O sea, tengan en cuenta que todo esto va a generar mugre, va a generar suciedad, les van a quedar las manos todas manchadas, el espacio manchado, ¿sí? Es como un taller, ¿sí? Así que ojo con eso, tengan en cuenta que mancha la ropa esto, mancha los manteles, mancha las cosas, ¿sí? Tampoco es que es todo un desastre, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, porque generalmente cuando uno hace la primera vez, mancha todo. Después va mejorando, ¿sí? Bueno, acá tenemos una hoja que es la hoja que voy a utilizar como el negativo. Como pueden ver, esperen, como pueden ver, a ver si me deja. Bueno, no tanto. Como pueden ver, las letras están al revés, ¿ven? Así lo tienen que ver. Y acá lo que hice fue recortar las plaquetas que iba a hacer. Yo en particular tengo un montón de recortes de placas, porque hago muchas plaquetas, entonces tengo recortes y lo que hago es ver si hay alguna que ya está recortada al mismo tamaño, si tengo que recortar menos, etcétera. Pero en el caso de que ustedes tengan que recortar, lo que tienen que hacer es que van a poner esto arriba de la plaqueta y la van a marcar con un fibrón y después van a poner una regla y le van a pasar el cúter varias veces, de adelante y de atrás. O sea, van a hacer lo mismo con la parte de atrás. Les tiene como que ir, o sea, van a pasar el cúter de este lado y de este lado también. Entonces la plaqueta se va a afinar en ese lugar
y después con un golpe seco van a recortar, ¿sí? O sea, como que ponen la plaqueta así en la mesa, la parte que van a recortar y le dan un golpe a la que van a recortar, ¿sí? Si le ponen la regla arriba, mejor, porque va a hacer que no se recorte regularmente, capaz. Eso yo hoy en día eso lo hago con una herramienta que me inventó mi papá, que eso básicamente son dos fierros juntos así, que se unen con unas mariposas y con eso lo recorto. Pero eso es un invento de mi padre, no es que una vez me vio recortando plaquetas con el Dremel y se puso mal porque yo usaba el disco ese que giraba. Y el chabón dijo, un día esta pelotuda se va a quedar sin ojo o me va a pasar algo. Y tenía razón, o sea, tenía razón de que si yo seguía haciéndolo perpetuamente, un día iba a pasar un accidente, así que termino inventando eso por mí. Sean ingeniosos, porque es verdad eso, o sea, mi viejo sabía por qué me lo decía. Bueno, acá tenemos los elegidos, ven que ya, o sea, entre los recortes que me sobraron de otras cosas tenían el tamaño perfecto, porque igual en este particular caso yo estaba haciendo plaquetas para mi modular, entonces más o menos tienen tamaños parecidos, entonces solo tenía que recortar esta. Así que, bueno, acá tenemos las plaquetas tan sucias. O sea, las plaquetas en general cuando se lavan, como por oxidación que hay entre el metal y el aire y la humedad de Buenos Aires, se ensucian. Y además otra cosa que en la punta de los dedos yo tengo como una grasita que se pega a todo, que es básicamente la grasita que genera la huella dactilar y todo eso en las cosas. Entonces, como que es importante tener en cuenta que siempre que manipulamos algo le pegamos esa grasita que tenemos en los dedos. Y todo eso se termina generando esta mugre que tienen acá las plaquetas. Y eso va a ser relevante para nosotros. Entonces se recorta todo esto y se deja listo para trabajar. Una vez que yo recorto esto, las impresiones las guardo aparte, porque ahora voy a hacer un proceso re sucio y no puede caer mugre arriba de las impresiones, porque lo que yo necesito es que estén lo más limpias posibles y tampoco las toqueteen mucho con las manos, porque justamente le van a pegar esa grasita, ¿sí? Entonces las impresiones en general se tienen como en una carpeta, se recortan, se pasan acá para poder recortarlas y se vuelven a guardar. No las dejen arriba de lugares en donde puede haber, porque ahora como las vamos a limpiar, va a volar un poco de mugre y todo, y no tiene que caer arriba de las impresiones, ¿sí? Así que esto lo guardan aparte. Y vamos a usar esta, la virulana en rollitos, ¿sí? Con alcohol. O sea, primero lo que van a hacer va a ser rayar las plaquetas todas en el mismo sentido, hasta que queden limpias. Tiene que verse como un espejo, ¿sí? Y una vez que las rayan todas, las van a rayar en formato circular. ¿Por qué? Porque mientras más rayas tenga perpendiculares, más se va a fijar la tinta, ¿sí? Si ustedes rayan todo para el mismo lado, solamente va a haber un lado para el que se fije la tinta. Esto es lo que les quede para cualquier proceso que tenga que ver con pegar pintura en un metal. Y esto puede ser, no sé, hacer el frente de un modular, hacer el frente de un pedal, o sea, pintar la caja de un pedal, lo mismo. La rayan todas, pero después, a lo último, en la última rayada, tiene que quedarle todo así, como muchas rayas que van a distintos lugares. Y acá tienen que tener especial cuidado en los bordes, porque en los bordes es donde uno menos termina trabajando. Y después se nota, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá yo estoy rayando, queda todo, esta raya se nota que es toda la veta para el mismo lugar, ¿ven? Y en los bordes por ahí no se nota tanto. Y otra cosa, que en los bordes yo tengo apoyados los dedos. Entonces después tengo que ir corriendo la plaqueta para poder llegar bien a los bordes, ¿sí? Bueno, la voy a rayar todo lo que pueda. Y acá, ven que ya los rayas se genera como este círculo cuando veo la luz. Bueno, eso es lo que tengo que generar. ¿Por qué? Eso significa que hay una raya para allá, otra raya para acá y así. Mientras más rayas haya, ven que acá también se nota esa irregularidad. La primera, esperen, esta se ve re limpia, como un espejo. Así se tiene que ver la primera vez. Pero antes de terminar este proceso, tienen que lograr que se vea así porque esta va a ser la forma en la que la pintura se va a agarrar acá. Y después de que hacen eso, lo limpian con alcohol. Parece que está re limpio, pero cuando ustedes la limpien van a ver que se sale una capa negra de mugre, que es la misma virulana con la mugre que ya tenía el coso, porque esto tiene que quedar limpio, limpio. Y lo limpian antes de planchar.
Y si ustedes lo guardan y planchan en un rato, lo vuelven a limpiar, ¿sí? Porque el tiempo genera la oxidación. Entonces, yo cada vez que planche, lo tengo que limpiar en el momento que vaya a planchar, porque ya la humedad genera esa oxidación. Y si la placa está húmeda o está oxidada o tiene partículas o algo, no se va a pegar la tinta, ¿sí? Bueno, una cosa, como el calor es disipado por los metales, o sea, los metales disipan calor, es obvio que si yo manipulo una plaqueta que va a estar debajo de la plancha, me voy a quemar, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue generarme una mini herramienta que básicamente como un pañuelo, pero con un montón de servilletas. O sea, agarré tres hojas de servilleta y las doblé todas en este coso, que me va a permitir tocar la plaqueta por arriba sin quemarme, ¿sí? Entonces lo que yo hago es poner esto arriba de esto, obviamente con la tinta tocando el metal. Y lo que hago es, agarro a la mitad de la plaqueta, o sea, la mitad de la plaqueta no va a ser planchada en el primer periodo. Entonces yo pongo esto no se puede mover, porque yo una vez que apoyo la plancha, si se mueve la impresión, me va a quedar como embarrada, ¿sí? Entonces yo tengo que mantener cierta presión con una mano y planchar en la otra, ¿sí? Pongo la presión con la mano, plancho en una y van a ver que con el tiempo se pega la impresión. Inclusive lo van a sentir con el oído, porque hace como un ruido. Otra cosa, ¿se acuerdan cuando ustedes pegan una calcomanía? Que si ustedes la pegan así, les queda una burbuja en el medio, no se pega bien. Bueno, eso mismo puede pasar con esta plaqueta. Entonces ustedes tienen que ir desde el centro para afuera haciendo el movimiento de la plancha. Porque si ustedes van desde el centro para adentro, les puede quedar esa burbuja y va a ser de nuevo que no se pegue la impresión. ¿Sí? Entonces van desde el centro para afuera, moviendo, ¿sí? Y una vez que esto lo sienten pegado, levantan la otra parte y planchan en toda la superficie. ¿Sí? Porque la tinta se pega, pero eso tarda un tiempo en pegarse. Entonces, hasta que esto lo tienen que hacer 2 minutos, 3 minutos, y recién ahí levantan la otra parte y van a planchar en los dos lados. Bueno, acá hay una cuestión, que es que tienen que tener especial cuidado en los bordes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pasan la plancha de forma circular, una cosa, no apoyen la plancha y muevan. O sea, lo que voy es que no hagan fuerza con la plancha para abajo y muevan. Ustedes planchan como si esto fuera una camisa, ¿sí? O sea, lo van a planchar con delicadeza. Pero otra cosa, cuando ustedes planchan, es más probable que en el centro pase más tiempo el calor y en los bordes menos. Entonces eso lo tienen que compensar. O sea, tienen que ser conscientes de que tienen que compensar la cantidad de calor que cae en el medio que la que cae en los costados. Entonces van a tener un tiempo específico para pasar en los costados. En los costados, generalmente en las plaquetas, está la pista de tierra, que es una pista re importante para llevar tierra a todos los componentes. Así que, ojo, tengan en cuenta que es importante hacer este trabajo de los costados. Así se va al principio, ¿ven? Y acá ya está más avanzado el trabajo. Miren cómo se nota que en los costados no hay tanto trabajo como en el centro. Miren, acá no hay tanto trabajo, acá no hay tanto trabajo, se nota la diferencia acá tampoco y acá tampoco, ¿ven? Yo me fijé en las puntas, pero no en los costados. Entonces sigan trabajando para que les quede así. Tampoco es que tiene que quedar todo igual de esto negro en los costados, pero sí se tiene que ver que hay trabajo en los costados. O sea, no se puede ver blanco en los costados. ¿Se entiende? Esto va a tener otro color porque igual la plancha siempre va a pasar más en el medio, pero acá también tiene que notarse que está trabajado, ¿sí? Así que ojo con los bordes y con las puntas, ¿sí? Bueno, con la plaqueta caliente tienen que sumergir esto en un bowl y van a sentir ese típico ruido tss, así. Bueno, eso es parte del proceso. Así que antes de arrancar esto, tendrían que poner el bowl con el agua cerca. O mínimo, qué sé yo, plancharlo un toque antes de tirar. O sea, por ejemplo, me olvido de eso, bueno, le dejo la plancha arriba, voy, lleno el bowl, vuelvo, saco la plancha, lo tiro. ¿Sí? Lo van a meter. Y acá hay varias cuestiones. Si la plaqueta tiene muchos espacios en cobre, es probable que se levante así. ¿Sí?
como así, la sacan así. Pero si la plaqueta tiene mucho movimiento, van a tener que, en primer lugar, les recomiendo esto. Ustedes la tiran al agua y se olvidan. No se queden esperando ahí al lado. Vayan al baño, se toman un té. Sí, tiene que estar unos 15 a 20 minutos en el agua para que entre bien el agua en todo el papel. Porque al ser un papel plastificado no se moja al toque, no es una servilleta, ¿sí? Entonces necesita ese tiempo. Y después lo que van a hacer va a ser con el dedo, el pulgar, van a ir raspando y van a sacar la primera capa. O sea, la capa de plástico que no tiene, digamos, la tinta, van a sacar la primera capa. Y después van a ir comiendo de a poquito, haciendo movimientos circulares hasta que se salga la otra. Este caso es particular porque es un caso en el que hay poca tinta y se levanta solo. Pero si hubiese mucha tinta acá, van a tener que hacer eso, ¿sí? De mover de a poquito. No, nunca pasen la uña y muevan así. Si ustedes pasan la uña y mueven así, levantan todo. Lo tienen como que acariciar y con el rozamiento sacarle el papel. Hay una técnica que se usa para esto, que es básicamente con impresiones también en negativo, que se les pone como un pegamento, no sé si la vieron alguna vez, en madera y le van haciendo esto mismo con un trapito. Bueno, lo mismo, pueden hacer eso con un cepillito. ¿Vieron el cepillo de dientes el suave? Bueno, le van pasando así, pero nunca hagan algo que como que muerda la plaqueta y raje, ¿sí? Porque ahí levantan todas las pistas. Bueno, tienen que hacer esta cuestión, ¿no? Una vez que la sacan, van a tener algo parecido a esto, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver que se cortó una pista. ¿Ven? Esto venía derecho y acá se levantó. Esta salió bastante bien, pero tiene algunas cosas. A ver si veo otra. Miren, acá, por ejemplo, hay otra que se le levantó acá, ¿sí? Y después hay otros lugares en donde pasa esto, que queda papel. Esto no se puede mandar hacia el percloruro, ¿eh? Ustedes tienen que corregir los errores que les queden. Entonces acá van a pasar un punzón y van a levantar la parte que tenga papel. Esto cuando ustedes lo sacan del agua, lo dejan secar y se va a ver muy distinto el color del papel que el de la impresión. Ven que acá se recontra nota que es papel solo. No sé si se nota tanto, a ver. ¿Ven? Acá se nota que hay un papel que es otro color. Y de otra cosa, si se quieren evitar algunas cosas, pueden sacarle los de los puntitos de adentro. ¿Ven? Estos, por ejemplo. Y después eso se va a comer y va a ser más fácil hacer el agujero. ¿Sí? Si les queda liso esto, van a tener con un punzón marcarlo para que después cuando hagan el agujero no baile la mecha arriba. ¿Sí? Pueden evitarlo haciéndolo con el punzón ahora y después eso se come y es más fácil agujerearlo. A mí me gusta más hacerlo en este proceso. Y acá mismo vamos a usar fibrón con una regla. Ahora les voy a mostrar. Bueno, acá este es mi punzón para que lo vean. Puede ser un clavo, puede ser una aguja, puede ser cualquier cosa que tenga una punta, la punta de una tijera, cualquier cosa. En tanto en cuanto puedan laburar plaquetas, ¿no? Que sea algo chiquito, digamos. Bueno, yo usé este, que es un fibrón paupérrimo, pueden comprar una mejor marca. En general uso los típicos Edding, ¿sí? Con la punta de fibra. Y lo que hago es con la regla, marco para que sea más fácil para mí pasarlo. Otra cosa. Mientras más cantidad de tinta quede arriba de la plaqueta, menos posibilidades tengo que se levante, ¿sí? La tinta. Entonces a veces lo que hago es hago una pasada así y después voy haciendo como puntitos, puntitos, puntitos. Porque cuando uno con una fibra pone un puntito como que cae la tinta. Pero después si yo hago una línea y de arriba paso otra línea, a veces la línea segunda levanta la primera, ¿sí? Por el tipo de componente que tiene la fibra. Entonces, si hago puntito, 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 voy volcando más cantidad de tinta y hace que tenga más probabilidades de que esto salga bien. Todo lo que pase con nuestra plaqueta en estos pasos se puede corregir en general. Ahora, ustedes tienen que ver, si les sale re mal la plaqueta, por ahí conviene rehacerla, sobre todo en qué lugares. Por ejemplo, acá va un integrado,
A ver si se nota, si lo puedo agrandar para que se note. Acá va un integrado, ¿ven? Si a ustedes les sale mal esta parte, es difícil por ahí que le peguen exactamente en las distancias. En cambio, si les pasa, qué sé yo, en otro lugar como acá, va una resistencia u otra cosa y se pueden estirar las patas de la resistencia, ¿sí? Pero si yo la cagué acá y salió todo esto mal, conviene rehacerla, ¿sí? Rayarla de nuevo. O sea, hasta acá siempre se puede rayar de nuevo, volver a limpiar, dejarla con un espejo y empezar de nuevo el proceso, ¿sí? Una vez que pasa por el perclouro férrico ya no se puede hacer eso. Entonces, todos los errores que puedan evitar se hacen hasta acá, digamos. Bueno, lo mismo acá, por ejemplo, perdón, acá se había notado que se me había quedado pegadas todas estas con el punzón, por eso están más brillantes y brillan para otro lado. Con el punzón las fui levantando, ¿sí? Lo mismo acá, ¿ven? Bueno, esto hay que mirarlo y no lo hagan con la vista cansada, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, ven, acá ya lo hice y no pasa nada, pero si no lo hubiese hecho, hubiese quedado pegado. Miren, acá hay un error. Que a veces mismo se levanta fácil, pero si no, igual con un cúter lo separo después. Pero ven, acá hay un error. ¿Lo ven? Tengo dos pistas pegadas. Esta pista no importa porque no va a ningún lado. Pero es como que son cosas muy particulares, ¿sí? Bueno, acá están todas, ¿sí? Corregidas. Hay muchos lugares en donde salen mal. Y eso va a depender de la calidad de la impresión. Si la impresión la hacen con poca tinta, puede que se me levante más. Ahora, si ven un lugar que es generoso y le ponen bastante tinta, y ustedes ahí le pueden decir, mira que esto lo necesito para tal cosa, y ellos le cambian, le ponen más cantidad de tinta a veces. ¿Sí? Yo ya voy a un lugar que, acá en esta época que hice estas fotos, que fue en pandemia creo que fue, ahora voy a un lugar que ya el chabón ya sabe para qué lo hago y me tira más buena onda ahí. Así que ojo con eso. Bueno, una vez que está acá, ponen agua caliente y arriba el percloruro. O sea, en baño María, ¿conocen la técnica de baño María que se usa para la cocina? Bueno, abajo agua caliente y arriba el percloruro en otro tupper. Mientras el percloruro esté caliente, va a comer más rápido. Yo antes en algún momento usaba tuppers, porque esto tampoco se puede calentar tanto, y los ponía al microondas. Pero después desinfectaba el microondas. Después me di cuenta que es mejor esto, ¿sí? Así que ojo, prefiero que hagan esto porque menos probabilidades de intoxicar a la familia, ¿sí? Otra cosa, cuando hacen esto, una ventanita abierta, ¿sí? Y otra cosa, el percloruro funciona distinto con el frío. Una vez, y dije, bueno, lo dejo afuera de mi casa y se le armó como una costra con el frío que hacía afuera de mi casa. Así que ojo también con eso, tiene que ser una temperatura normal. Era invierno cuando pasó eso. Era como ahora sí, como está ahora, que acá en Buenos Aires debe haber 1 grado afuera. ¿Sí? Bueno, una cosa que pasa es que el percloruro yo necesito que esto quede sumergido, ¿no? Y como entre la impresión y la tinta hay aire, aunque yo no lo vea. Entonces empieza a salir como burbujitas. ¿Y qué? Esto tiende a la plaqueta a llevarla para arriba. Entonces yo tengo que bajarla hasta que deje de salir esas burbujitas. Van a ver que los primeros 10 minutos tira burbujitas, entonces acérquense a cada rato. O sea, acá ya no se pueden colgar, por eso hay un reloj acá. Y pueden usar las alarmas del celu, ¿sí? Acá no se cuelguen porque más de 20, o sea, a partir de los 20 minutos la tienen que empezar a mirar cada 5 minutos hasta que esté. El percloruro puede tardar entre 20 y 40 minutos en comerlo, dependiendo si es muy nuevo y esas cosas, la cantidad de usos que tienen, ¿sí? Así que esto va a generar estas burbujitas, la tienen que bajar. Por eso acá me ven acuchillando una placa, ¿no? Como que la bajo, la dejo ahí un rato y ya al rato ya se ve así. Ven que ya acá ya no tiene estas burbujitas que tiene acá, ¿ves? Acá se ven bien las burbujitas, acá ya lo deja de tener. Entonces a partir de ahí empiezo a contar el tiempo, ¿no? Y no me cuelgo. Acá no se cuelguen, traten de no colgarse.
Una cosa que pasó una vez a un amigo, un alumno como ustedes, que me contó que hizo una plaqueta y lo hizo en una olla de aluminio de la abuela. Y se imaginan cómo terminó eso, ¿no? Dice que la plaqueta le quedó bien, pero se comió toda la olla el percloruro. Así que ojo con eso. Y otra vez también unos alumnos usaron un cúter para hacer esto. Me arruinaron el cúter, ¿sí? Porque, obvio, se come el cúter también. Así que, bueno, acá la vamos a ver un rato, largando burbujitas. Y acá acá yo la saqué para que la vean. Y se ve como este color medio duraznito, pero a esta plaqueta le falta todavía. ¿Ven? Que todavía tengo pistas que están pegadas. Esto se vuelve a mandar. Ya cuando ven este color duraznito es que está trabajando el percloruro. Que no es el mismo color que el cobre, es otro color. Y la van a ir levantando cada tanto periódicamente. Miren, a ver, no sé si es la misma placa. No, esta no es la misma. Hice 3 placas en ese momento. Bueno, más o menos a la media hora van a tener esto. Este percloruro ya lo he usado. Así que a la media hora ya tenemos esto. ¿Sí? Lo vemos y lo limpiamos. Ven que acá se ve que ya estuve limpiando otra plaqueta. Y tengo mi superficie para hacer bolsa y además tengo otros cosas para apoyarla, ¿sí? Entonces la levanto, yo uso palitos chinos en general, pero porque tengo buen manejo como mucha comida asiática, así que tengo buen manejo de los palitos, pero pueden usar otras cosas, pinzas, lo que fuera, pero recuerden, nada de metal. Bueno, lo levantan y finalmente acá sale. ¿Ven cuando les decía que hay, estas tienen las pistas muy finitas y estas las tienen muy gorditas? Son distintas, ¿ven? Las plaquetas. Entonces, ojo con eso porque acá pueden hacer agujeros más grandes sin problema y en estas ya les queda como muy finito. Bueno, lo limpian, vuelven a poner el percloruro adentro de esto y lo cierran. ¿Por qué? Porque ya una vez que no usamos más percloruro, por favor guárdenlo, no lo dejen ahí. ¿Por qué? Porque una vez me pasó, también en otro taller, que lo puse como en otra mesa que no se usaba y fue un alumno y se tropezó con la mesa. ¿Sí? Entonces uno da por sentado que no va a pasar nada. Y sí, sí, termina pasando. Así que terminen de usar el percloruro y lo guardan. Y esto lo limpié con todo esto, ¿ven? Que está acá. Lo van limpiando para no usar agua. Y eso lo tiran en una bolsa adentro de la basura. O sea, los tiran en una bolsa, cierran la bolsa y adentro de la basura que va a otra bolsa, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, les tiene que quedar esto. Con el tiempo, mientras pasa el tiempo, esto va perdiendo humedad y se va viendo blanco. Así que lo van a ver cambiando de color y una vez que lo limpian le tiran alcohol y lo lijan todo. El alcohol va a aflojar la tinta y a la vez la lijada lo va a levantar más rápido. Y una vez que lo terminan, tienen esto, ¿sí? Bueno, acá la vemos también, plaquetas. ¿Ven qué lindas que quedaron? Bueno, le ponen alcohol, lo limpian bien. Acá ya tienen, ya tienen el flux. Acá me equivoqué. Bueno, primero la agujerean. Para agujerearla la van a poner en una superficie que puedan agujerear. Ustedes van a pasar el taladro y a veces se va a pasar de largo. Entonces, nada, si tienen la mesa abajo, le va a quedar una mesa con un montón de agujeritos así, ¿sí? Utilicen una madera, algo grueso para... Y yo la tengo así para que no gire la plaqueta, pues si no necesito una mano y con la otra agujereo. Se puede eso también. Depende, esta porque necesitaba un montón de agujeros y porque iba a agujerear toda la tarde. Pero si hacen un fuzz, capaz que con la misma mano y con el otro le dan, ¿sí? No es necesario tan grande. Agujerean. Yo utilizo los dos manos. Una cosa, ustedes cuando bajan la punta, o sea, bajan la mecha, tiene que bajar exactamente verticalmente, ¿sí? En la que hacen esto, la punta se rompe. Por eso utilizo dos manos, porque es dos ejes para mover esto, ¿sí? Si ustedes hacen esto, o sea, por ejemplo, bajan así y cuando está bajando y agujereando hacen este movimiento, la mecha se rompe. Así que sean muy cuidadosos con eso y por eso les recomiendo que tengan los anteojos, porque es común que pasen estas cosas.
A veces no salen volando, más que nada quedan clavadas donde las dejé, pero se suelen romper. Otra cosa es que mientras más largo sea la mecha acá, más se va a romper. Entonces ustedes pueden ponerla más profundamente y dejar solamente un pedacito de mecha y la atornillan ahí. Entonces va a haber menos posibilidades de que haga estos movimientos la mecha, o sea, que se doble, porque al ser más chiquito, más difícil, ¿sí? Entonces está bueno porque, pues si se me parte cuando es cortita, saco el resto de la mecha y sigo agujereando, ¿sí? En cambio, si yo la dejo re larga, es más probable que haga estos movimientos y sea un problema de que se corte la mecha. Bueno, acá vemos la plaqueta agujereada. Tiene un error, a ver, ¿alguien lo encuentra? Esto se ve a contraluz justamente para ver cuántos agujeros me faltan y qué errores tiene. ¿Lo pueden ver al error? Acá, miren, hay un agujero no hecho. ¿Sí? No vean esto cansados, porque siempre se les va a pasar. Y cuando vayan a montar, les va a faltar un agujero. ¿Sí? Agujeren y al otro día antes de montar, revean los agujeros. Miren agujero por agujero, porque de verdad, o sea, este ejercicio que yo les dije, bueno, lo ven, realmente después pasa en la vida real. Y lo tienen que ver de verdad. Así que ojo con eso. Una vez que está así, le tiran el flux. El flux es este, a ver, capaz que no se quedó. Es este, contact flux, que está acá, flux protector para soldadura. ¿Por qué le pongo flux? Miren cómo quedan, re lindas, esperen. Que yo me equivoqué y puse una. ¿Ven que quedan así brillantes? Bueno, en general les pongo el flux después de hacerle el agujereado. Acá lo hice al revés, no sé por qué. Porque a mí me gusta limpiarlas una vez que estén agujereadas y volverles a poner flux. Pero, una cosa. El flux sirve ¿por qué? Porque si ustedes hacen la plaqueta y la sueldan el mismo día, no van a tener problemas. Pero si ustedes hacen la plaqueta y la sueldan en una semana, en toda esa semana la plaqueta se vuelve a oxidar por el tema de que está en contacto con el aire. Y volvemos a tener este tema, ¿sí? De la oxidación. La oxidación es el enemigo de la soldadura. La soldadura tiene que agarrarse a el cobre. Y si el cobre está sucio, no se agarra bien. Así que el flux se pone porque es como un barniz que yo le pongo y después nunca más se vuelve a oxidar, ¿sí? Yo si esto lo agarro en un año, se va a ver igual. Y por eso se usa el flux. O sea, les recomiendo fervientemente que usen el flux. Si justo en el lugar donde están no usan flux, bueno, suelden el mismo día o al otro día como mucho. ¿Sí? Y guárdenla en un lugar que no esté tan húmedo, ¿sí? O sea, lo que voy es que, obvio, pueden evitar el flux si no tienen plata o si no lo consiguen o lo que fuera. Pero tengan en cuenta que mientras más tiempo la plaqueta esté fuera de esté oxidándose. Y si no, otra cosa que pueden hacer es volver a limpiarla con alcohol y virulana antes de soldarla. Pero ¿qué pasa ahí? Si ustedes sueldan la mitad y les faltan algunos componentes y tienen que soldar después, porque tienen que ir a la electrónica a conseguir, qué sé yo, se vuelve a oxidar. Y ahí ya no recomiendo que vuelvan a limpiar con virulana. Porque si no, puede entrar virulana dentro de los sockets, puede entrar virulana dentro de lugares, ¿sí? Que no está bueno, ¿sí? Entonces, ojo, porque la virulana es conductiva. Así que tengan en cuenta eso. Bien. Y después ya pueden arrancar a hacer su armado, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Tester. Bueno. Hay algunas cosas. Yo hice estas fotitos porque ¿se acuerdan que el otro día les mostré cómo se veía la cámara y no me gustaba? Pero bueno, el tester tiene algunas cuestiones que hay que saber usarlas. En primer lugar, por ejemplo, para medir resistencia, van a tener el símbolo acá. Esperen que les cambio el. Acá van a tener el símbolo del ohm, ¿sí? Y cuando lo ponen acá, miden. Si ustedes tienen un tester que no es automático, que tiene distintas medidas acá, lo van moviendo hasta que encuentran que diga 1 punto tal cosa. ¿Sí? Si ven que dice 0,0000 es que están fuera de rango, tienen que ir bajando. ¿Sí?
Porque a veces los testers tienen esto de que tienen como un rango, entonces hasta que no diga el número, punto, tal cosa, no paren, ¿sí? Porque significa que están fuera de rango. Otra cosa que acá por ahí no se ve, a ver si se puede ver, es que acá dice kilo ohms. Acá tiene una K y un ohm. Capaz que acá no se ve porque es muy una foto, pero en el tester de ustedes capaz que dice, acá va a decir ohms, kilo ohms o mega ohms. Esta en particular es de 39K la resistencia, ¿sí? Y el tester se mide así, en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Que en paralelo a la resistencia voy a poner las dos. Esto sí voy a medir, ¿sí? Se miden los testers en paralelo, se miden los diodos en paralelo y se miden los capacitores en paralelo, ¿sí? No todos miden capacitancia, este sí, ven que acá puedo medir. Todo esto se mide de la misma forma. Entre las dos patitas ponen el tester, ¿sí? Después, si quieren medir tensión, lo que van a hacer es medir entre los dos puntos de la tensión en la parte que dice voltaje. Ojo que tiene que decir voltaje, este mide alterna y continua, por eso tiene esto, pero hay algunos que tienen separado esto. Tienen que recordar que la alterna es esta que tiene el rulito y la continua es la que tiene la línea, ¿sí? Si van a medir continua, ya sea un transformador, pilas y eso, lo ponen ahí. Y si miden alterna, lo ponen directamente para medir alterna. Acá, si dijera -835 significa que estoy poniendo el positivo donde va el negativo y el negativo donde va el positivo. Si la tensión les da negativa es porque están midiendo con las puntas al revés. O porque es una fuente partida, también puede pasar esa situación. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esto, porque esto les va a dar la orientación del voltaje también. Si quieren medir tensión, o sea, lo que es la, la tensión de un lugar, una vez me pasó, yo estaba trabajando y de repente veo que las luces empiezan a iluminar más y ahí le digo, le dije a Miguel, baja la térmica. Eh, Miguel desconectó las cosas y en vez de bajar la térmica me midió la tensión y me dan 250 volts. Es algo raro que puede pasar por una sobrealimentación de un transformador más grande y que sea muy pocos lugares, pero si ustedes de repente están en un lugar y ven que empiezan a iluminar más las luces, bajen la térmica, sobre todo si tienen una computadora, una heladera. Ahí justo en el taller había un soldador nada más puesto, no teníamos ni heladera ni nada de eso, pero tengan en cuenta eso, porque es algo como que se puede ver. Y ahí tiene que, generalmente la tensión en épocas frías como ahora puede llegar a medir 190 volts, ¿sí? De alterna. Y en épocas normales muy de 220, 219, 215, ¿sí? No varía mucho de eso. Pero ya si mide más de 240, ojo. O sea, les digo esto porque esto les puede servir en algún momento. Hay problemas de alimentación más grosos. Si mide más de 240, le sacan una foto y hacen una denuncia de Denor, porque se les rompe algo y a él les tienen que pagar. ¿Se entiende? Es un problema que viene de afuera. No hay forma de que vos en tu casa generes 250 volts. ¿Se entiende? O sea, eso es un problema de ellos. Lo tienen que solucionarte. Así que ojo con eso, porque, por ejemplo, en ese día que hubo esa subida, yo lo medí, bajamos la térmica, todo, esperamos que se regularice, pero otro compañero, que también es del rubro, midió y a él sí se le quemó la heladera. Y por ahí le servía mi foto de viendo que estaban midiendo. Creo que era 245, 250, era un montón, era mucho más, porque generalmente los dispositivos suelen bancar 190, 230, ¿sí? No tanto por arriba. Así que ojo con eso. Bueno, para medir alterna tiene este simbolito del rulito y para medir continua tiene este, ¿sí? Y para medir corriente, lo que se hace es se rompe el circuito. O sea, para medir corriente, primero, acá tienen siempre el tester puesto así. Sí, está bien. No, miren, esto está mal puesto. Ah, pero porque están midiendo menos. Está bien, no está bien puesto. Miliampere
Va a decir acá, pero si ustedes tuvieran que medir la corriente, por ejemplo, de un aire acondicionado, tienen que ponerlo acá, que dice 10 amperes. ¿Se ve? Por eso tiene distintos. Oh, me está llamando alguien, pero no voy a atender. Un segundo, ¿eh? No, que se vayan acá. Todo el mundo sabe que yo doy clases hasta ahora, así que se jodan. Esperen que me fui. Acá. Bueno, entonces, tienen. Tienen que romper el circuito. ¿Qué quiero decir? Que en algún lado del circuito lo abren y ponen las dos puntas. ¿Sí? Y como que tiene que pasar por adentro del tester para decirle cuántos amperes consume algo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el romper circuito, en vez de medir en paralelo, por alguna razón, lo mide acá con una bornera. Es medio raro lo que hace, pero en general esto en electrónica no se hace nunca, porque nunca las cosas consumen tanto, ¿sí? Esto se usa más para electricidad, pero sepan que se puede hacer. Bueno, después para medir continuidad de algo. Continuidad, miren, a ver si me escuchan. Van a poner el tester en esto y ven que tiene acá como un parlantito. Bueno, ese parlantito les va a marcar lo que es la continuidad. A ver, ¿escuchan este sonidito? No escuchan nada, ¿no? Sí, ¿No? Bueno, capaz que alguien No. escucha, pero es un pi básicamente, que es el tester, que lo tengo acá. Cuando tenés continuidad, hace un ruidito pi, ¿sí? Eso significa que hay continuidad en el circuito. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Por ejemplo, para medir si un cable no anda o no anda mal. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo mido continuidad y entre este y este hay ruiditos, y quiere decir que los tips están conectados y anda bien el cable. Y si mido las tierras, también tiene que haber continuidad. Acá hace pi y acá hace pi. Pero si yo mido acá y hace pi, quiere decir que tengo un corto. En este caso lee cero. Cero L significa cero lectura, que significa que no hay continuidad entre la punta y la tierra, porque no la tiene que haber, porque son dos señales distintas. Ahora, si yo mido esto y suena pi, el cable está roto. Porque tengo continuidad, o sea, la continuidad no siempre es buena. La continuidad sirve también para mostrarme un cortocircuito. Si yo mido entre dos lugares que no tienen que estar conectados y suena continuidad, es que tengo cortocircuito. Y si yo mido entre dos lugares que tienen que tener continuidad y suena, es que tengo un circuito cerrado. Y eso significa que anda el dispositivo que estoy midiendo. Entonces, la continuidad sirve para las dos cosas, para hacer el debug de ambas, de una y la otra cosa. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque el tester va a reservar, por ejemplo, si yo mido un pedazo de una plaqueta que debe, por ejemplo, la pista de tierra, si la mido de un lugar a la otra punta y no suena, es que en algún lado se corta, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque para eso sirve medir la continuidad. Ahora, si yo mido continuidad entre la parte de la plaqueta positiva, o sea, donde se conecta la fuente positiva y la negativa, y tengo continuidad, tengo un cortocircuito. Y el peor cortocircuito, que ya hablamos de este, que es el cortocircuito mortal entre la tierra y la parte positiva del circuito. Así que ojo también con eso. Bueno, les voy a pasar este fanzine, que es un fanzine que dice de hardware hacking, para que tengan para empezar a incursionar en modificaciones. En este fanzine están las reglas del hardware hacking, que yo después en mi libro las reinterpreto y cuando lo tenga les voy a mostrar eso, pero está toda esta data para que ustedes la lean y se fijen qué es lo que puede ayudarles a modificar. Y en este caso les paso este circuito simple que es cómo poder poner un volumen en algo que no tiene volumen, que creo que la otra vez medio que lo vimos un poco, pero básicamente de donde sale los cables que van perdón, al parlante, cortan ahí y agregan todo esto. Y básicamente pueden generar un volumen en un dispositivo que no tiene. Le hace no sé, un juguete de mi sobrino, le hace tipo cualquier cosa que le sirva, ponerlo en volumen. Diego, ¿vas a decir Ok. algo?
Sí, justo mira, yo tengo un fuzz que no tiene volumen directamente, o sea, no tiene directamente control de volumen. Es como conectar un fuzz, imagínate, y Y siempre es que, prendido, digamos. imagínate, es increíble el volumen, Bueno, pero ahí hay tiene, otra cosa, porque mira, si vos haces este control de volumen para el fuzz, le va a bajar también, o sea, existen dos cosas ahí. Existe uno que se llama blend, que sería el volumen solamente de la parte que hace el circuito, el ruido del circuito, digamos, en este caso el fuzz, y otra cosa es el volumen general. El volumen general, si vos le haces esta modificación, ¿qué quiere decir? A la salida, a lo que va al socket de la salida, al jack de la salida, si vos lo cortás ahí y haces todo esto, vas a tener un control de volumen. Pero ese control de volumen va a afectar también la cantidad de guitarra que vos le mandes. ¿Sí? Entonces, existe esto, pero también existen algunos circuitos de blend. Mira, denme un segundo. Compartir. Mira, vamos a buscar. Blend. preguntaba porque yo incluso uso, por ejemplo, un, eh, ¿cómo se llama? Un booster para controlar el volumen a ese fuzz porque lo toco con sintes, ¿viste? Claro. Entonces, ¿qué hago? Es bajar el booster y poner el fuzz a las chapas y el booster tiene un control de ganancia. Todo un dispositivo para bajarle. Bueno, mira, existe algo que es para todos los efectos, se llama dispositivo de blend, que lo que hace es que te mezcla la señal original con la señal del circuito que vos le Claro, sumes. Puede ser un fuzz o puede ser cualquiera. Y acá tenés el envío, o sea, acá pones, por ejemplo, la salida del fuzz la pones acá, en el in. Y tenés el envío de la señal y esto va a un pote que se llama Blend uno. Te dice Blend B100K, o sea, es un potenciómetro de 100K. Blend uno va ¿viste el potenciómetro? Lo miras de arriba, la patita uno sería, o sea, tiene tres patitas el potenciómetro. La uno sería este, Blend uno. Te dice Blend 2 to out, o sea que la salida de esto es lo que sale de esa patita. O sea, lo que voy es que todo esto no está todo dentro de la plaqueta. Y después claro. tenés el input y el output, porque esto lo puedes conectar, digamos, o sea, puedes hacer un pedal solo de blend y a ese pedal le conectás el fuzz en el in y el out. Igual Eh, no me había pasado nunca con ningún pedal que no tenga control de volumen, ¿viste? Y hay algunos que son así, pero porque son ratas, ¿qué le cuesta poner un potenciómetro? Mirá lo que es esto, o sea, no es nada. Dentro de una plaqueta no es nada sumar esto. Puede pasar. Igual te quería aclarar, y a los chicos, yo soy grande, ¿no? Lo hago por hobby, ¿no? Me encanta el espíritu de todos los chicos, los saludo. Eh, yo hago diseños para pedales de marcas de afuera y Ah, qué bueno. nunca hice nada para acá porque no se me dio tampoco. Pero me encantó cómo explicaste cómo hacer los diseños, porque me encantaría ver diseños de argentinos, ¿viste? Pero Con acá hay placas bastante de diseño. Yo, de hecho, trabajo para una marca, para Dédalo, y te digo que el diseñador de acrílico. Dédalo es un enfermo mental, o sea, es un chabón muy, muy grosso. De verdad, la persona más inteligente que conocí en mi vida. Me encantó, lo amé. Mi primo mostró hace poco un pedal de Dédalo que creo que era el... No te quiero quitar tiempo, ni a los chicos tampoco. Uno que era medio pixel. Ah, sí, el Pixel. eh, Lo tengo acá, está ahí. Bueno, ese pedal nació porque yo rompí las pelotas hasta que lo hicieron, porque en esa época no había nada de eso acá en Nacional y le decía, pero boludo, están re de moda los sintes, hace un pedal que sintetice, hace un pedal que sintetice y lo hicieron.
De hecho, el primer Pixel que salió lo tengo yo, me lo regalaron porque, bueno, porque soy un... Así que ahí está, lo tengo. Acá Genial. todo. Así como acá, ¿entendés? O sea, increíble, Bueno, increíble. seguimos un cachito que ya nos queda un poquito tiempo. Bueno, tenemos este dispositivo es para hacer un micrófono con teléfonos. Eso en cierta época está, de hecho hay artistas internacionales que usan este tipo de micrófonos. ¿Por qué? Porque utilizan el mismo micrófono del teléfono y suena que te están llamando por teléfono. Así que está re bueno como para intervenir, para experimentar y qué sé yo. Y la verdad que son poquitas cosas las que tienen que poner. Acá se explica un poco cómo se hace y después también les voy a pasar otro que explica un poco más detalladamente. Después acá tenemos cómo conectar un piezoeléctrico. ¿Por qué? Porque el piezoeléctrico tiene muchos picos. Tiene como un dispositivo hecho con cuarzo que genera un montón de volumen. Entonces, ojo con eso porque puede llegar a quemar una entrada de una... Si lo golpean mucho, por ejemplo, si golpeas mucho piezoeléctrico y eso lo tenés conectado a una placa de sonido, te la puede freír porque es mucho voltaje el que genera. Entonces, ojo con eso. Si ustedes le ponen un volumen y este capacitor acá, se evitan eso y pueden usarlo una bocha. Y se reutiliza para acústicas y para todo y se escucha re bien, gente. O sea, parece que es una boludez, pero se escucha re bien. Y como último, yo no sé si lo habíamos visto acá, que se podía hacer no sé si algunas lo nombré, pero se puede hacer con un joystick, pueden hacer un controlador MIDI. No sé si esto lo habíamos visto antes, sí. No quiero quitarles más tiempo de eso. Después acá les voy a subir este que también tiene este tipo de circuitos. Acá tienen, por ejemplo, para armar parlantes portátiles, ¿sí? Que este es un poco más complejo, pero ya esto lo pueden comprar y de verdad son conectar tres o cuatro cables. Y creo que sale esta plaquita, yo la última vez que la compré salía a 2.000 pesos. O sea, sale más caro comprar el amplificador este, el LM386, que comprar la placa hecha. Y de verdad tiene un montón de volumen y está re buena para hacer otras cosas. Bueno, el micrófono binaural, creo que yo esto ya les había mostrado, un poco de modificación. Y bueno, creo que eso es lo que tengo para hoy. A ver. Y les voy a subir esto también para que les queden claro que si en algún momento les falta algún componente, pueden usar la lógica serie paralelo. Cuando ustedes ponen en serie dos resistencias, se suman, ¿sí? Y esto genera que, por ahí si no tienen alguna resistencia, pueden ir sumando hasta encontrar el valor que pide una cosa, un- un- una guía, ¿sí? Y si no, también poniéndoles en paralelo, por ejemplo, si son del mismo valor, tienen la mitad de un valor. Pero si no, también pueden hacer esta cuenta, que esto es una movida porque como que tampoco, miren, esto es como usar la calculadora. Yo les puedo explicar cómo hacerlo, pero existen programas el celu que lo hace por vos. Así que hay un programa que se llama Electrodoc o Electrodroid o un montón de programas que son para Android o para iPhone, para lo que sea, que vienen con estas calculadoras. Entonces, vos poniendo en paralelo, esto es lo que se llama en paralelo, que en las dos partes de la resistencia esté unido, pueda generar un valor que no tenés. Recuerden, cuando ustedes tengan que llegar a una resistencia que no tienen, se suman. O sea, si tiene una resistencia más chica, para llegar a eso nunca van a llegar en paralelo. Por en paralelo solo se resta. Y en serie solo se suma. ¿Sí? Así que si tienen resistencias más grandes y quieren llegar a una más chica, solo con la configuración en paralelo. Y está bueno porque ahí en el mismo programa pueden ir cambiando los valores y pueden ir llegando ahí. ¿Ven? Acá se explica bien cómo se hace la cuenta. Recuerden, R1 por R2 dividido R1 más R2. Yo la única forma que me acuerdo de esto es porque siempre recuerdo que el multiplicador está arriba y la suma está abajo porque nunca puede dar un número negativo esto. ¿Sí? Siempre tiene que dar un número positivo. Entonces, la única forma de que pasa eso es si tengo arriba una multiplicación y abajo una suma. Si lo hacen al revés, le va a dar negativo. Bueno, esto se los voy a dejar solo como recuerdo para que, por si no quedó algo claro, pero estamos. A ver, quiero ver si. Bueno, gente, ¿alguna cosa que quieran preguntar? ¿Algo que haya quedado?
Les recuerdo que el canal de comunicación sigue abierto, si en algún momento se mandan a hacer algún, o sea, yo no voy a sacar los grupos de WhatsApp, si ustedes se quieren ir, váyanse de máquina, nadie los retiene, pero si se quieren quedar porque quieren hacer algo, mandémonos por ahí, ustedes me mandan, yo les digo, bueno, ojo con esto, o sea, si hay algo en lo que yo pueda sumar, porque tampoco soy el cerebro de la electrónica, ¿no? Pero si hay algo que yo ya haya hecho o que les pueda sumar dentro de lo que ustedes hacen, me lo mandan y vamos viendo si quieren la lista, si veo algo que por ahí les pueden dar mal en la electrónica o lo que fuera, me avisan y vamos siguiendo ese proceso, ¿sí? Eh, no sé si alguien tiene algo, o sea, alguna cosa que no hayamos visto, me la pueden mandar, yo capaz que la puedo subir y también pueden seguir preguntando por el Classroom o usando el WhatsApp para lo que necesiten, tienen mi teléfono. O sea, la idea es que nos mantengamos en comunicación porque por ahí esto no se terminó ahora. Y también les recomiendo que me sigan en redes, pero no por una cuestión de soy una influencer, no sé qué, sino porque los cursos que doy y las capacitaciones, a ver, yo tengo una idea de que la información tiene que ser libre, ¿sí? Pues yo todo esto que aprendí, si bien una parte lo aprendí en la universidad, otra parte lo aprendí leyendo foros con amigos, gente que me pasó la data, o sea, es una data que tiene que circular libre. Entonces, yo no todo lo que hago lo cobro. O sea, hay cursos que los cobro por una cuestión de que también es mi método de vida, pero también hay un montón de gente que viene a mis cursos que es becada, también hay mucha gente que de alguna forma se acerca a mí y también hay muchos espacios que yo abro para que se den situaciones de comunicación. También estoy, no sé si les conté, pero estoy preparando un libro y ese libro va a circular gratuitamente cuando salga. Así que también, como que eso también les puede ayudar el día que quieran hacer esto. Así que bueno, por mí quedamos en comunicación. Si falta algo, necesitan algo, no sé, también acepto críticas, malas, buenas, lo que sea, constructivas. Me sirve todo porque bueno, cada uno tiene una visión distinta de cómo hay que enseñar y cómo hay que hacer. Y a mí me sirve sumar eso. Así que bueno, esta es la despedida. Ah, me vuelvo a mi planeta. Em, bueno, espero que lo hayan disfrutado. No se frustren con la electrónica. A veces es un camino frustrante, yo sé. Pero a la larga terminan saliendo las cosas, ¿sí? Así que ojo con eso porque después es súper... O sea, para mí es re gratificante. Sobre todo la música es re gratificante. Creo que todos estamos acá porque nos gusta mucho la música que eso es como un... O sea, casi todos los que estudian sonido les gusta la música, a nadie le gustan las ondas y medir espacios. O sea, obvio que todos llegamos acá por eso. Así que bueno, tengan en cuenta que hay dentro de nosotros un artista en construcción y esa construcción puede llegar a que construyas tus propias cosas. Así que bueno, yo elegí ese camino, es un camino muy sinuoso y muy raro, pero finalmente pueden tener eso también. Así que bueno, nada, espero que le hayan pasado lindo. Les mando un súper abrazo, estamos en comunicación cuando quieran. Y bueno, nos vemos en algún curso. El próximo curso después de este es sobre pedales específicamente. Así que bueno, nada, estén atentos, calculo que será para agosto que termino de rendir y me pongo con eso. Así que bueno, les mando un besito, muy lindo conocerlos y gracias por hacer esta capacitación. Beso, gracias a Y vos. gracias. Chao, Muchísimas sí, gracias. cuídense, que estén muy Chao, bien. gracias. Abríguense, ¿eh? Abríguense Sí, que hoy nos morimos.